Edward escuchó una voz que venía de algún lugar a su izquierda. Un joven sentado en los escalones de un almacén se giró, asintiendo hacia la mujer que lo había llamado. El camión con las mercancías está aquí. Es hora de trabajar, dijo la mujer. Edward, ese era su nombre ahora, aunque no recordaba cuál era el verdadero. Tampoco sabía nada más sobre sí mismo, ni su edad, ni sus padres, ni de dónde venía. Era un hombre sin pasado. Hace 2 años, se había encontrado a sí mismo en la orilla de un río, cerca de un pueblo desconocido, con la cabeza golpeada, la ropa empapada y el cuerpo helado. Intentó recordar quién era, cómo había llegado allí y qué le había sucedido, pero su mente estaba completamente en blanco. La mujer que le había llamado se llamaba Helen Morrone. Vendía artículos para el hogar, accesorios, zapatillas, bolsos y bolsas de la compra. Una vez a la semana, cuando llegaba el camión de reparto, Edward lo descargaba por una pequeña tarifa. Era suficiente para sobrevivir. Ellen no era la única comerciante que necesitaba un par de manos fuertes, así que el joven nunca pasaba hambre. Edward llevaba una vida sencilla. Con el tiempo, se había ganado la confianza y el respeto de todos. Cuando llegó al mercado por primera vez, sin nombre y desorientado, Ellen lo notó de inmediato. Le ofreció té caliente y un bollo. Edward, ¿me ayudas con el papeleo?, preguntó Ellen con una sonrisa mientras él se acercaba al camión. Edward asintió. Por supuesto. Aunque no recordaba su vida pasada, parecía tener experiencia en trabajo de oficina. Tenía un talento para detectar errores e inconsistencias en los documentos, algo que los comerciantes locales descubrieron rápidamente. Ahora, además de descargar mercancías, revisaba su papeleo, ganando un poco más de dinero. Gracias, Edward, eres un verdadero amigo, decía Ellen con frecuencia a quienes la ayudaban. Esa era una de sus frases características. Ella fue quien le dio el nombre Edward. Había sido el nombre de su hijo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te llamas?, le preguntó con simpatía cuando lo conoció, mientras observaba cómo devoraba el bollo que le había dado. El joven solo se encogió de hombros, confundido. Aún no se acostumbraba a no tener recuerdos, y esa falta de memoria lo aterrorizaba, sumiéndolo en la desesperación. Ellen lo entendió sin necesidad de palabras. ¿Has perdido la memoria?, le preguntó. Creo que sí, respondió él. Dios mío. ¿Te importaría si te llamo Edward? Ese era el nombre de mi hijo. Está bien, respondió el hombre desafortunado, sintiendo alivio al tener al fin un nombre, aunque fuera temporal. Al menos ahora podía presentarse. ¿Qué te pasó? No lo sé. Me desperté en la orilla del río. Todo antes de eso está en blanco. Deberías ir a la policía, exclamó Ellen, retorciendo las manos. Y quizá también al hospital. Esa es una fea herida en tu frente. Debiste golpearte fuerte. No, no a la policía, gritó Edward con miedo. Más temprano, en esa orilla del río, antes del amanecer, tuvo el mismo pensamiento. Había imaginado ir a la ciudad, encontrar una comisaría de policía, explicar su situación a los oficiales. Seguramente lo ayudarían a encontrar a su familia y lo llevarían a un hospital donde los médicos podrían devolverle la memoria. Todo saldría bien. La ciudad no estaba lejos. Caminó rápidamente, aunque los transeúntes le daban un amplio margen. Era comprensible, debía ser una visión aterradora, mojado, cubierto de arena, con sangre en la frente. Entró en la comisaría lleno de esperanza, pero huyó aterrorizado, temiendo problemas aún mayores. Un guardia lo escoltó hasta el oficial de servicio, quien lo escuchó atentamente antes de salir a consultar con otros. Varios oficiales hablaban en voz baja en la sala contigua mientras Edward esperaba. Al principio, estaba tranquilo, esperando ayuda, pero luego escuchó algo que lo heló hasta los huesos. Planeaban incriminarlo en un crimen. Qué conveniente, un personaje sospechoso sin memoria. Necesitaban una solución para un caso grave.
Los oficiales de policía tenían un caso importante que podría costarles sus puestos, y aquí estaba el chivo expiatorio perfecto, alguien que ni siquiera podía recordar su propio pasado. Al comprender el peligro, Atwell salió sin ser notado, avanzando silenciosamente por los pasillos, y una vez afuera, corrió tan rápido que el viento silbaba en sus oídos. Fue entonces cuando descubrió algo sobre sí mismo: podía correr increíblemente rápido. Tal vez había sido un atleta. Nunca supo si alguien lo persiguió, pero tomó una decisión firme: la policía no era una opción. Un hombre sin memoria ni identificación era demasiado vulnerable. Era mejor mantenerse bajo perfil. Atwell salió de la ciudad por el mismo camino por el que había llegado, decidiendo evitar a las personas por un tiempo. Pasó el día caminando por carreteras rurales, alejándose de la carretera principal y moviéndose entre arbustos y campos. Estaba exhausto, hambriento, pero lo peor de todo, sediento. Al mediodía encontró un lago y, aunque estaba turbio y lleno de lodo, no le importó. Bebió puñados de agua fangosa. Por la tarde llegó a otro pueblo. Naturalmente, evitó a la policía y a cualquiera que pudiera llamar a la policía. Sobrevivió con lo que pudo encontrar: bayas, hojas, que apenas aliviaban el hambre. Al tercer día se aventuró al pueblo y encontró la plaza del mercado. Estaba llena de actividad, pero nadie le prestó atención, excepto Ellen. Más tarde, ella admitió que su mirada perdida había captado su atención. Le permitió pasar la noche en su almacén del mercado. No temía que la robara y escapara. «Oh, vi a través de ti», sonrió Ellen meses después cuando Edward le preguntó cómo se atrevió a dejar entrar a un hombre sin hogar en su almacén. «He vivido lo suficiente para entender bien a las personas. Pude ver que necesitabas ayuda». Después de varias noches en la calle, Edward durmió en el catre roto del almacén como si fuera un hotel de 5 estrellas. Estaba tranquilo, cálido y sin mosquitos ni insectos. Ellen ayudó a Edward a encontrar trabajo. Ayudaba a descargar mercancías para comerciantes locales, a veces completaba documentos de soporte e incluso preparaba informes simples. Pronto, todos en el mercado lo conocían y respetaban por su amabilidad, responsabilidad, diligencia e inteligencia. Al principio vivía en el almacén de Ellen, pero finalmente ganó lo suficiente para alquilar una cama en un hostal cercano. La vida gradualmente mejoró y encontró su ritmo. Con trabajo constante, Edward podía permitirse comida, ropa y el alquiler. Hizo amigos, como Ellen, que lo trataba como a un hijo, Ben, el dueño de una cafetería, Frank, el vendedor de zapatos, y muchos otros. Naturalmente, Edward a menudo reflexionaba sobre su pasado y su futuro. Ellen le sugirió varias veces que acudieran a la policía, pero Edward se negaba, asustado. Se sentía vulnerable e indefenso frente a las autoridades. Como un hombre sin nombre, pasado ni documentos, cualquier cosa podría sucederle. «Bueno, simplemente tuviste la mala suerte de encontrarte con un mal oficial», decía Ellen. «Eso pasa. No todos son así. La policía te ayudará». Pero Edward insistía: «No». Ni siquiera podía admitirlo para sí mismo, pero temía más que solo a la policía. Le aterraba la verdad que podría salir a la luz. ¿Y si había hecho algo terrible, algo irreparable? Tal vez era mejor no saberlo, al menos por ahora. Sin embargo, Edward deseaba desesperadamente que su memoria regresara. También estaba confundido por sus sueños. A veces se veía a sí mismo en una habitación deteriorada, con papel tapiz desgarrado, plomería manchada, colillas de cigarro y botellas vacías esparcidas por el suelo. Otras visiones mostraban un marcado contraste: muebles caros, elegantes cuadros enmarcados, lujosos arreglos florales, una fuente con peces dorados y la brillante superficie azul de una piscina iluminada por el sol. Y estaba ella, una chica. Su rostro cerca del suyo, ojos turquesa, sonrisa encantadora, pecas adornando su nariz ligeramente respingona. Irradiaba calidez, felicidad y alegría.
Edward se preguntaba si la vería alguna vez en la vida real. Edward reconocería su rostro al instante. Valoraba profundamente estos sueños sobre ella y, al despertar, se preguntaba si realmente existía. ¿Era alguien de su pasado o simplemente una creación de su imaginación? Quería creer que ella era real y que se encontrarían de nuevo. Edward compartió estos sueños con Ellen, quien solía decirle, sacudiendo la cabeza, «Eres una persona interesante. ¿Quién sabe qué guarda tu pasado?» Estos sueños de miseria y lujo, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la ficción? Ellen insistía a menudo en que alguien debía estar buscándolo. Joven, apuesto, claramente educado, debes tener familia. Probablemente estén muy preocupados, eres como una persona desaparecida y te niegas a ir a la policía. No está bien. Sobre la chica de sus sueños, Ellen afirmaba con confianza, es tu primer amor. Nunca olvidas a tu primer amor. Todo lo demás puede desaparecer de la memoria, pero su rostro permanece. Quizás ella también está esperando, preocupada, sufriendo. Edward también sabía mucho sobre la vida de Ellen, ya que ella le había contado gradualmente todo. Era natural, dado el tiempo que pasaban juntos trabajando y hablando. Ambos necesitaban esa conexión, esa aceptación. Ellen había perdido a sus padres siendo joven, mientras estudiaba idiomas extranjeros en la universidad. Siempre soñó con trabajar en una escuela, enseñando a niños e inventando métodos nuevos y efectivos de enseñanza. Todo en su vida parecía bueno, acogedor, medido y planeado. Sus padres la adoraban y apoyaban en todos sus esfuerzos. Sin embargo, ocurrió una tragedia, un incendio en su cabaña de madera. En ese momento, Ellen estaba en la universidad estudiando, por lo que sobrevivió. Le resultó difícil estar sola, sin familiares ni seres queridos cerca. Tuvo que transferirse al departamento de educación a distancia porque necesitaba trabajar para mantenerse. Siendo joven, consiguió trabajo como vendedora en una tienda de comestibles local. Aprendió a comerciar, contar dinero rápidamente, llevar un control de los productos y comunicarse con todo tipo de clientes. Estas habilidades le resultarían útiles más tarde, aunque en ese momento pensaba que trabajar como vendedora era solo algo temporal. Ellen estaba cerca de obtener su diploma y planeaba cumplir su sueño de convertirse en profesora. Al principio, lo logró. Se graduó de la universidad, consiguió trabajo en una escuela, disfrutó del trabajo y encontró el salario satisfactorio. Su vida parecía haber entrado en una rutina cómoda. Y entonces llegó el amor. Él era un hombre joven prometedor, jefe de departamento en una planta industrial, trabajador, inteligente, un poco aburrido, pero ese era el precio de la responsabilidad y la dedicación. A pesar de todo, Ellen se enamoró. Sabía que junto a ese hombre confiable se sentiría segura y valorada. Utilizó sus encantos femeninos y logró su objetivo. Peter la notó y, después de salir por un breve tiempo, comenzaron a vivir juntos en el apartamento de Ellen. Era lógico, ya que ella tenía su propio lugar y estaba cansada de regresar a una casa vacía y fría. Peter, que aún vivía con sus padres, empacó sus cosas y se mudó con ella. Poco después, llegó el embarazo. No fue del todo inesperado, ya que Ellen había soñado durante mucho tiempo con tener hijos y formar una familia. La noticia del bebé los alegró a ambos. Peter le propuso matrimonio, se casaron y pronto nació su hijo, Edward. Para Ellen, Edward se convirtió en su universo. Nunca antes había experimentado sentimientos tan intensos por alguien. Peter trabajaba y proveía completamente para la familia, mientras Ellen dedicaba todo su tiempo al bebé. En una reunión familiar, decidieron que, después de la licencia de maternidad, Ellen se quedaría en casa con el niño, enseñándole, llevándolo a diferentes actividades y enfocándose en su salud. Ellen aceptó con gusto esta decisión. Aunque había disfrutado trabajando, combinar la escuela y la maternidad habría sido un desafío, y no quería descuidar a Edward.
Ellen vivió una época maravillosa mientras Edward crecía rápidamente, lleno de energía y con tanto por aprender. El dinero nunca fue una preocupación, ya que su esposo proporcionaba más que lo necesario. Fue el periodo más feliz y despreocupado de su vida. Tenía todo, un esposo confiable y decente, un hijo adorado y prosperidad. Ellen dedicaba su tiempo libre, que era abundante, a Edward. Este esfuerzo dio frutos notables. Edward hablaba español antes de comenzar la escuela, jugaba ajedrez como un adulto, nadaba como un delfín y resolvía problemas matemáticos con facilidad. Llegó a la escuela bien preparado y desde las primeras lecciones sorprendió a sus maestros con sus habilidades y conocimientos. Ellen estaba orgullosa de su hijo y de sí misma por haber criado a un niño tan excepcional. Peter, su esposo, reconocía el papel de Ellen en los logros de su hijo y la alentaba a continuar dedicándose a la crianza. Ellen se entregó por completo a su rol de esposa y madre, olvidándose de su carrera anterior. Inicialmente, deseaba tener otro hijo y soñaba con una hija. No necesitaba que fuera tan talentosa como Edward, sino más suave, sensible, alegre y cálida. Edward era como su padre, racional, obstinado y orientado a metas. Ellen anhelaba más calidez, empatía y comunicación de su hijo, pero Edward era independiente, reservado y distante, diferente a otros niños. Rara vez parecía extrañar a su madre, quizá porque Ellen siempre estaba allí para él. Sin embargo, nunca llegó el segundo bebé. A pesar de consultar médicos y hasta sanadores, nadie encontró un problema específico, pero el embarazo nunca ocurrió. Eventualmente, Ellen aceptó que tendría solo un hijo. Edward, por su parte, era el orgullo de la escuela, un estudiante excelente, ganador de olimpiadas y un atleta destacado. Se destacaba en todo lo que intentaba. Sin embargo, al crecer, Edward dejó de necesitar la atención constante de su madre. Peter ascendió en su carrera y se consumió en el trabajo, dejando a Ellen abrumada por la soledad. Cuando intentó regresar al ámbito laboral, se dio cuenta de que sus calificaciones habían caducado tras años dedicados al hogar. La vida dio un giro inesperado cuando Peter dejó a Ellen por una joven amante. Esta relación, aparentemente, había durado años sin que Ellen lo notara. Sin embargo, no se sintió particularmente afectada por la traición de su esposo, pues hacía tiempo que se habían distanciado. Ahora, Ellen no podía responder con certeza si alguna vez habían sido realmente cercanos. Edward se mudó al extranjero para estudiar, algo que Peter organizó al considerar que tendría mejores oportunidades económicas. Ellen no discutió, aunque no entendía mucho al respecto, pero su corazón le decía que su hijo estaba fuera de su alcance. Su relación, que siempre había sido distante pese a los esfuerzos de Ellen, empeoró con la distancia de miles de kilómetros. Edward llamaba raramente y su comunicación en las redes sociales era casi nula. Ellen lo extrañaba desesperadamente, su corazón dolía por su hijo y el dolor era constante. Había dedicado la mayor parte de la vida de Edward a apoyarlo, identificando y desarrollando sus talentos. ¿Eso no significaba nada para él? Ellen solo encontraba consuelo en el éxito de Edward. Sabía que tenía un gran negocio rentable de gasolineras, vivía en una mansión enorme que Ellen solo había visto en fotos, y se había casado con una mujer hermosa que podría haber sido portada de revistas. La pareja no parecía tener prisa por tener hijos, pero Ellen no estaba al tanto de los detalles. Ahora, Edward se sentía como un extraño para ella. A pesar de todo, Ellen seguía amándolo, preocupándose por él y rezando por su salud cada noche. Edward, en alguna ocasión, fue testigo de estas oraciones, pero no lograba entender cómo alguien podía alejarse miles de kilómetros y prácticamente cortar toda relación con su madre. Ellen era claramente una madre amorosa y cariñosa. Edward a veces se preguntaba si tenía una madre en algún lugar que sufría sin saber el destino de su hijo desaparecido. Este pensamiento le causaba agonía. Su corazón se encogía de lástima por aquellos que debían preocuparse por él. Después de conocer la historia de Ellen, Edward se volvió más atento con esta mujer.
A ella le gustaba cuidarlo. Ellen ayudaba a Edward a elegir ropa y horneaba fragantes pasteles para él. Edward aceptaba este cuidado con gratitud, tratando a su vez de hacer algo bueno por ella. Cuando terminó con los documentos, miró a Ellen. Ella estaba colocando mercancías en el mostrador. El mercado pronto abriría para los visitantes y siendo un día libre, habría muchas personas. Lo lograste, sonrió ella, y cuando él asintió, añadió, rápido como siempre. Bueno, ve con Frank, él también necesita ayuda. Edward asintió y se dirigió a la siguiente fila, donde Frank vendía zapatos. Edward había ayudado a Frank a colocar los productos esa mañana. Frank saludó a su amigo con su habitual sonrisa cordial y trabajaron juntos, continuando su pacífica conversación. Frank le recordaba a Edward a alguien agradable de su vida pasada. Sabía que había disfrutado hablar con alguien similar, pero sus pensamientos se dispersaban cada vez que intentaba recordarlo. Edward se sorprendió pensando nuevamente en ella, esa misma chica de sus sueños. Admiraba sus asombrosos ojos y casi podía sentir cómo acariciaba su cabello rubio. Ella le había dicho algo, ¿pero qué? Por más que lo intentaba, Edward no podía recordarlo. Parecía ser algo crucial. Mientras atornillaba un estante torcido a la pared en el kiosco de Frank, Edward escuchó un grito agudo detrás de él. En él se percibía claramente miedo y desesperación. Edward se giró de inmediato y comprendió la situación. En la entrada del mercado, había una chica bonita con un ligero vestido de jeans, sus manos extendidas en confusión, ojos asustados y mejillas enrojecidas. Un adolescente se alejaba corriendo de ella, apretando una bolsa contra su pecho. Era Remy, conocido por muchos en el mercado. Remy, hijo de una madre alcohólica, solía pedir limosna en el mercado cuando era pequeño. Muchos le daban ayuda, y Ellen misma a menudo lo acogía, ofreciéndole té y galletas. Pero Remy había cambiado con el tiempo. El adorable niño de grandes ojos se había convertido en un adolescente delgado y anguloso, por quien la gente sentía menos lástima. Pronto Remy cayó en malas influencias, uniéndose a una pandilla de niños callejeros. Solían merodear por el mercado robando a los clientes, dejando en paz a los comerciantes, pero perjudicando a los compradores. La policía los había dispersado durante un tiempo, pero ahora estaban de vuelta, y Remy, completamente perdido, había arrebatado la bolsa a esta joven indefensa. Sin dudarlo, Edward corrió tras él. Necesitaba devolverle la bolsa a la chica y corregir al joven problemático. Si Remy no cambiaba de rumbo, pronto acabaría en la cárcel, arruinando toda su vida. Aunque tal vez aún había esperanza. Remy se movía ágilmente entre las filas y los puestos, conocía el mercado como la palma de su mano. Carro Edward también, y no se separaba de los talones del chico. Remy saltó sobre la cerca baja que separaba el mercado principal de los almacenes, y Edward lo siguió, alcanzándolo en un callejón y sujetándolo. Edward era un buen corredor, algo que había descubierto durante su primer día vagando, huyendo de la estación de policía. «Suéltame», protestó Remy mientras se retorcía en el suelo, pero Edward lo sostenía firmemente. «Dame la bolsa», ordenó Edward, jadeando por la persecución. Remy obedeció a regañadientes. Edward soltó al chico, quien no intentó huir. Se puso de pie, mirando a Edward con culpabilidad. «No tengo cigarrillos y también tengo hambre», sollozó Remy. «El director del mercado ofreció enviarte a un internado», respondió Edward. Edward se acercó a Remy, que parecía confundido. «¿Por qué lo rechazaste?» «Es un futuro seguro», preguntó. «¿Por qué prefieres perder tu tiempo en la calle?» Remy respondió con calma, «No estoy interesado en marchar en fila, respirando por órdenes». «No, gracias». Edward suspiró y dijo, «Está bien, ve». Luego revolvió el cabello de Remy con afecto. No sentía enojo hacia el chico, entendía las difíciles circunstancias que lo rodeaban. Remy quizá hubiera estado mejor en un orfanato cuando era pequeño,
tal vez alguien lo habría adoptado y criado adecuadamente. Sin embargo, había sido criado, o más bien descuidado, por su madre alcohólica, que gastaba el dinero de la manutención en alcohol. El chico creció como una mala hierba, dejándose a su suerte desde una edad temprana, hasta que finalmente terminó en un orfanato siendo adolescente. Pero no soportó la rígida estructura del lugar y escapó, uniéndose a otros niños de la calle como él y formando una verdadera pandilla. Edward sabía que la historia de Remy probablemente no terminaría bien. Edward regresó rápidamente al lugar donde la chica confundida lo esperaba. Su rostro se iluminó al ver que Edward llevaba en sus manos su aparentemente perdido bolso. Una pequeña multitud de simpatizantes se había reunido alrededor de ella. «Aquí tienes», dijo Edward, entregándole la bolsa. El chico se escapó, tiró tu bolso y saltó la cerca. Solo era un niño. La chica miró a Edward con lágrimas en los ojos y una sonrisa, y luego abrió su bolso para comprobar su contenido. Edward notó que estaba asegurándose de que no faltara nada. Al encontrar intacto su dinero, suspiró aliviada. Afortunadamente, no tomó nada. No sé cómo agradecerte. Ni siquiera era mi dinero, habría tardado una eternidad en devolverlo. Edward sonrió, notando por primera vez lo increíblemente hermosa que era, con un cierto parecido a la joven de sus sueños. Un simple, gracias, es suficiente, dijo con una sonrisa. No, eso no basta, insistió la chica. Déjame al menos invitarte a un café. Has trabajado mucho ayudándome. Edward aceptó simplemente porque le agradaba a ella, su simplicidad, naturalidad y sinceridad. Era encantadora. Mientras caminaban hacia la cafetería al final del mercado, conversaron y se presentaron. Su nombre era Clyde, y Edward pensó que ese nombre le sentaba perfectamente. Recientemente, había comenzado a trabajar como au pair en la casa de una familia adinerada. Disfrutaba del trabajo y el salario la hacía aún más feliz. «Es tan hermoso allí», comentó Clyde con entusiasmo, sus ojos brillando de admiración. «Imagínate un enorme jardín con estatuas, una pequeña fuente y una gran piscina en el patio delantero. Y los dueños me dejan nadar allí en mi tiempo libre. Es simplemente maravilloso». Clyde había llegado a la ciudad desde el campo para asistir a la universidad. Desafortunadamente, sus padres no podían apoyarla económicamente en la ciudad, por lo que tuvo que transferirse a un curso por correspondencia y buscar trabajo. Había trabajado como camarera en un café y como cajera en tiendas, aunque el dinero era escaso y tenía que trabajar de la mañana a la noche, quedándose sin energía para estudiar. Entonces, una amiga encontró ofertas de empleo en línea para puestos como empleada doméstica. El trabajo le resultaba familiar y no era difícil, pero el salario era mucho más alto que en los cafés y centros comerciales. Las condiciones de vida eran como algo sacado de un cuento de hadas. Clyde estaba encantada con sus empleadores, pagaban bien y no se preocupaban por cosas pequeñas. Hoy era la primera vez que Clyde iba sola al mercado. Le habían dado una suma considerable para comprar alimentos, ya que había ocurrido una tragedia reciente en la familia, la madre del dueño de la mansión había fallecido. Necesitaban organizar una cena conmemorativa para muchos invitados, lo que explicaba la impresionante cantidad en su bolso. Entonces, surgió el problema, un ladrón la vio entre la multitud y le arrebató la bolsa. Mientras Edward perseguía al ladrón, Clyde lloraba, aterrorizada por la idea de tener que devolver el dinero a sus empleadores. Afortunadamente, todo salió bien. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó de repente Clyde. Edward se movió incómodo. Bueno, solo hago trabajos ocasionales en el mercado, a tiempo parcial. ¿Trabajas y estudias?, insistió Clyde. Edward dudó, preguntándose cómo responder. Debería decirle la verdad, que no recordaba nada de su pasado y sobrevivía con trabajos ocasionales. No quería mentirle. Clyde había sido tan abierta con él que Edward decidió ser honesto también. «Sabes, no recuerdo mucho sobre mí mismo», dijo. «¿Cómo es eso posible?»,
preguntó ella. Como ves, es posible, respondió Edward. Gradualmente, compartió su historia, que resultó ser sorprendentemente sencilla, y la chica escuchó, ocasionalmente exclamando asombrada. Vaya, tu vida podría ser una serie de televisión, exclamó Clyde cuando terminó. Sí, pero el final sigue abierto. Todavía no sé quién soy ni de dónde vengo, confesó Edward. Necesitas dinero, dijo ella con confianza, para que puedas contratar detectives privados y averiguarlo, ya que la policía no te ayudará. Edward asintió. Ya había pensado en eso y hasta había revisado las tarifas de los detectives, pero no podía pagarlas todavía. ¿Y sabes qué? Los ojos de Clyde brillaron de repente. Tengo una idea. La casa donde trabajo necesita un jardinero. Nada complicado, te explicarán todo. ¿Por qué no intentas conseguir el puesto? El pago debería ser decente. Podrías ahorrar para contratar detectives en unos meses. ¿Qué piensas? ¿Qué hay que pensar?, respondió Edward. Tal vez sea el destino. Eso es genial, Clyde sonrió radiante. Organizaré todo ahora mismo. Tomaremos un taxi y vamos de inmediato. Muy bien, asintió Edward. Déjame ayudarte. Terminaron de hacer las compras rápidamente. Edward cargó las bolsas pesadas hasta el taxi, preguntándose cómo los empleadores de Clyde esperaban que una chica tan delicada manejara sola. Durante el trayecto, ella describió las ventajas de la mansión. Claramente, quería que Edward consiguiera el trabajo, y él mismo comenzó a desearlo también. Vivir en la casa de los empleadores significaría no tener gastos de alojamiento, y con un buen salario, realmente podría contratar detectives para descubrir su pasado. Llegaron a la puerta de la casa, unas altas puertas de hierro forjado que parecían impenetrables. Clyde acercó una llave magnética a la cerradura y, con un chirrido distintivo, las puertas se abrieron brevemente para permitirles el paso. Edward entró al jardín, y Clyde tenía razón, era hermoso, pero de alguna manera familiar. Debía haber visto un jardín similar en algún lugar, tal vez en televisión o haber visitado un lugar parecido alguna vez, aunque eso parecía poco probable. Entonces, como un rayo, un recuerdo apareció, o tal vez era un sueño, césped esmeralda, una pequeña fuente con forma de pez de pie sobre su cola. Clyde, mencionaste una fuente. ¿Puedo verla?, preguntó Edward. Hay una, asintió ella. Te la mostraré después. Primero, necesitamos llevar estas compras a la cocina. Edward la siguió por el camino de entrada. Pensó que usarían la gran entrada principal, con su ornamentada fachada, pero ella lo condujo detrás de la casa hasta una puerta trasera. Otro destello lo golpeó, ya había visto este lugar antes. El porche de azulejos, el enorme picaporte de la puerta, el banco a lo largo de la pared. ¿Qué era este lugar? Edward sintió un mareo y se detuvo para recuperar el aliento. Tal vez era solo el calor jugándole una mala pasada. En la cocina, esa extraña sensación de déjà vu regresó. ¿Por qué todo le resultaba tan familiar? Tal vez era solo un diseño común que había visto en otro lugar. ¿Quieres un bocadillo?, ofreció Clyde, tomando una manzana verde de la canasta sobre la mesa y mordiéndola, pero Edward no podía comer. Se sentía demasiado ansioso y ya estaba arrepentido de haber venido a este lugar extraño. Algo estaba mal, pero no podía entender por qué. Clyde masticaba su manzana mientras lo estudiaba. «¿Te has puesto pálido? ¿Estás bien?», preguntó. Edward asintió, incapaz de explicar los sentimientos que él mismo no entendía. Clyde terminó su manzana, tiró el corazón en la basura, se echó agua en las manos, alisó su cabello y luego le ajustó el cuello a Edward con una sonrisa. «Bueno, vamos», dijo ella. Ella lo llevó a través de una puerta ancha hacia una habitación bellamente amueblada. En esta espaciosa sala de estar, los recuerdos se abalanzaron sobre Edward como una avalancha. Se tambaleó, agarrándose al marco de la puerta para mantenerse en pie. Había estado aquí antes,
muchas veces. Había vivido aquí. Las pinturas en marcos pesados, la mesa de centro de patas retorcidas, la amplia escalera con barandillas suaves que conducían hacia arriba, el retrato de cuerpo entero de un hombre alto y delgado con un traje severo, los dos sofás, dos sillones de tela verde pálido, la masiva lámpara de araña en el techo, e incluso el aroma, un ligero toque cítrico de los difusores montados en la pared. Las naranjas eran el favorito de su abuela. La abuela, los recuerdos inundaron a Edward en una nueva oleada. Su visión se oscureció. Miró a Claire en busca de ayuda, pero ella también parecía confundida, incluso asustada. No le importaban las emociones del invitado. La joven no esperaba entrar al comedor en un momento tan importante. El dueño, su esposa y varios familiares estaban reunidos allí. Claire conocía solo a algunos de ellos, ya que era nueva trabajando en esa casa. Todos estaban sentados en la larga mesa del comedor, vestidos de manera formal y elegante. En el centro estaba un hombre de cabello gris y calvo que sostenía una pila de papeles, con unas gafas de montura delgada en la nariz. Miró por encima de las gafas para escrutar a los recién llegados, mientras los demás también se giraban para observar. Claire deseaba hundirse en el suelo de la vergüenza. Había interrumpido lo que claramente era una reunión crucial. Siempre se encontraba en situaciones tan incómodas, actuando antes de pensar, como decía su madre. La joven temía ser castigada por su descuido, incluso perder su bono o su trabajo. Ansiosa, miró a su empleador, el señor Alford, pero él no la estaba mirando. Su mirada estaba fija en Edward, al igual que la de todos los demás. Claire no podía descifrar sus expresiones. ¿Era sorpresa, miedo, o ambas cosas? Edward, a su vez, estudió a los presentes. Lo que había leído en internet había resultado ser cierto. Estar en este lugar familiar y ver detalles de su pasado había desencadenado el regreso de sus recuerdos. Sucedió de repente, de manera inesperada e instantáneamente. Edward se sintió mareado y ligeramente nauseabundo. Reconoció a todos. No era de extrañar, esta era la casa donde había crecido. Había vivido aquí con su abuela desde la infancia. El notario familiar sentado a la cabecera de la mesa también le resultaba familiar, había ayudado a la familia de Edward. No de Edward, sino de James. El joven recordó su verdadero nombre en ese momento. El notario había asistido a la familia con cuestiones de herencia y negocios, ya que el abuelo de James era dueño de una gran empresa que había construido desde la nada. Su retrato adornaba la pared de la sala de estar, un regalo de aniversario de la abuela que había avergonzado al abuelo, modesto y reservado. Ahora el abuelo ya no estaba. Su hijo menor, Scott, dirigía la empresa. Scott estaba allí con su esposa Paola, una mujer desagradable que siempre había tratado a James con desdén apenas disimulado. Su tío nunca había mostrado mucho afecto hacia su sobrino. Tampoco tenían hijos, ya fuera por elección o circunstancia, James no podía recordarlo. Otros familiares también estaban sentados en la mesa, personas que celebraban las festividades allí y visitaban regularmente. La abuela había recibido a todos con generosidad, alimentándolos con gusto. Le encantaba tener amigos y familiares cerca. ¿Por qué no estaba ella aquí? Una inquietante premonición invadió el corazón de James, apartando todos los demás pensamientos. James, una de las parientes distantes, rompió el silencio con una voz incierta, mirándolo como si estuviera viendo un fantasma. Los murmullos llenaron la habitación. De repente, todos se agolparon alrededor del invitado, apartando a una desconcertada Claire. Pero Scott calmó el alboroto, levantándose de su asiento. Se acercó a James y lo estudió detenidamente. Se parece a él, pero podría ser un impostor. Un cazador de herencias. Sabemos que hay mucho que heredar. Necesitamos pruebas de que él es James Scott. Sabes perfectamente que soy yo, dijo Edward. Ahora James. Puedo ver que me reconoces. Yo me encargaré de esto, anunció el notario. Confirmaremos la identidad de nuestro invitado.
La lectura del testamento se pospondrá hasta después de los procedimientos necesarios. Nos reuniremos de nuevo entonces y leeré el testamento del difunto. La palabra difunto atravesó dolorosamente a James. Aunque comprendía lo que había ocurrido, se negaba a creerlo, temeroso de hacer la pregunta específica. Una oleada de recuerdos y emociones lo abrumó. Su respiración se volvió dificultosa, puntos negros bailaban ante sus ojos. Entonces escuchó una voz. James. Era una voz familiar, querida y entrañable. Alguien se abrió paso entre la multitud de familiares y finalmente la vio, la chica de su sueño. Ojos turquesa, cabello rubio. Recordó su nombre, Céline. El uniforme de doncella resaltaba su figura grácil. A pesar de todo lo que sucedía a su alrededor, James no pudo evitar admirarla. Céline sonrió, sus ojos brillaban de alegría. Corrió a abrazarlo y él la sostuvo con fuerza. Permanecieron juntos entre la gente confundida y murmurante. Claire parpadeó desconcertada. Había llamado al resto del personal al darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Sus colegas estaban cerca de la pared, sonriendo con complicidad. James ha vuelto, explicó el cocinero. Este es el único nieto de Howford, un buen muchacho. Todo estará bien ahora. James. Ese James, habló Claire en estado de shock. Ella conocía la historia del nieto desaparecido de la señora de la casa. Así que lo encontré. James estaba sentado en la oficina de su abuelo, revisando informes financieros. Quedaba mucho trabajo por delante. Scott había gestionado el negocio durante su ausencia. Aunque James había perdido mucho tiempo, se puso al día rápidamente. Siempre había tenido una mente aguda y una educación adecuada, gracias a los esfuerzos de sus abuelos. Siempre supo que era el hijo del primogénito, Adam. James recordaba poco a su padre, así como a su madre, ya que ambos murieron cuando él apenas tenía edad para ser consciente. El problema era que Adam no quería estudiar, en contra de las expectativas de sus padres. Adam nunca soñó con hacerse cargo del negocio de su padre. En cambio, eligió una vida despreocupada, llena de fiestas con amigos. Durante su adolescencia, comenzó a huir de casa, se involucró con malas compañías, bebía, cometía pequeños robos y vivía solo para los placeres diarios. Todo esto atraía y deleitaba a Adam, llenándolo de alegría. Sus amigos eran como él. Sus padres, al ver a su hijo mayor encaminándose por un camino peligroso, intentaron desesperadamente salvarlo. Lo internaron en clínicas y lo enviaron a rehabilitaciones a largo plazo, pero nada funcionó. La naturaleza de una persona no se puede cambiar. Sin embargo, a pesar de sus problemas, Adam seguía siendo de buen corazón, cálido, receptivo y alegre. Aunque causaba una preocupación y un dolor inmenso a sus padres, ellos lo amaban profundamente. Cada reunión con su hijo descarriado les traía alegría. Para su madre y su padre, él era como un rayo de sol. Mientras tanto, el hijo menor, Scott, era el niño perfecto. Estudiaba diligentemente, obedecía a sus padres en todo y esperaba hacerse cargo de la empresa de su padre algún día. Eso probablemente habría sucedido. El fundador de la compañía habría dejado el negocio a su confiable y sensato hijo menor. Pero un día, Adam llegó a casa con un bebé en brazos. Parecía confundido y asustado. «Este es mi hijo», dijo Adam, señalando al niño. «Su madre ha muerto. No sé qué hacer. Tengo miedo. Me temo que no podré protegerlo». Sus padres ni siquiera sabían que su hijo estaba casado, pero recibieron a su nieto con los brazos abiertos y lo amaron profundamente. El niño parecía haber heredado las mejores cualidades de sus familiares. Creció siendo amable, sensible, cariñoso y alegre como Adam, mientras también era organizado, responsable e inteligente como su abuelo y su tío. Adam murió poco después de caer bajo un autobús mientras estaba borracho. Sus padres lloraron profundamente la muerte de su hijo mayor.
A pesar de sus elecciones, él había sido su alegría y felicidad. A pesar de este momento difícil, tener a James fue su salvación. Criaron a su nieto con amor y aceptación. El niño ayudó a sacarlos del abismo de la desesperación y el duelo. Sin embargo, Scott no estaba satisfecho con la llegada de su sobrino al hogar. La atención que recibía el niño lo irritaba. Más tarde, cuando James creció y se convirtió en un joven serio y prometedor, Scott comenzó a preocuparse. Su padre hablaba cada vez más de poner a James a cargo de la empresa. Scott, ya estás establecido con un buen trabajo y todo lo que necesitas. El chico es un huérfano, necesita encontrar su camino en la vida. Creo que debería hacerse cargo de la empresa cuando yo me vaya. Le irá bien, el chico tiene un toque de oro, dijo el padre. El hombre murió de un ataque al corazón mientras James aún estaba en la escuela secundaria, demasiado joven para dirigir el negocio. La empresa pasó a su esposa, aunque solo era una titular nominal. Scott tomó el control e intentó convencer a su madre de cambiar el testamento a su favor, pero ella tenía otros planes. La anciana visitó al notario de la familia para redactar su testamento. Su edad era avanzada y su salud estaba fallando. Sin embargo, el testamento no coincidía con las esperanzas de Scott. Su madre honró los deseos de su difunto esposo y dejó el negocio a su nieto. También le legó la casa a James. Scott recibió una cuenta bancaria sustancial, acciones y un gran apartamento en el centro de la ciudad, pero nada de esto le interesaba. Scott quería la empresa, el negocio al que se había pegado y que consideraba prácticamente suyo. Parecía que James heredaría todo una vez que terminara su educación y estuviera listo. Este pensamiento enfureció a Scott. Odiaba a su sobrino, odiaba que James hubiera nacido, que capturara el amor de sus padres, que se convirtiera en su principal rival y competidor. James estudió en la Universidad de Economía y se graduó con honores, lo que deleitó a su abuela. Incluso organizó un banquete en casa, invitando a todos los parientes para celebrar. Estaba inmensamente orgullosa de James. Esa noche, Scott lucía una sonrisa amarga y miraba a su sobrino con odio. Su esposa, Paola, tuvo que darle un codazo cuando miró a James con una expresión hostil. Pero para entonces, Scott ya había tomado una decisión. No permitiría que este advenedizo se quedara con lo que consideraba suyo por derecho. James nunca debería haber existido en primer lugar. Scott corregiría ese error. Celine, la joven criada, notó las miradas hostiles que Scott le dirigía a su sobrino durante toda la noche. Siendo naturalmente sensible y observadora, advirtió a James sobre posibles problemas, pero él simplemente sonrió, la abrazó y la besó. «Te preocupas demasiado», dijo James acariciando la cabeza de Celine. «No tengas miedo. No tienes nada que temer cuando estás conmigo. Todo estará bien». Celine se relajó un poco. Las palabras de James siempre la calmaban. La joven au pair y el nieto del propietario se habían enamorado a primera vista. Celine había llegado nerviosa, temblorosa y tímida, una chica de pueblo estudiando en la ciudad que necesitaba trabajo a tiempo parcial, una situación común. James, de vacaciones en casa desde la capital, vio a la nueva criada y supo instantáneamente que era el destino. Una mirada fue suficiente. Estaba atónito. Tales cosas, resultó, no eran solo para películas y libros. Se entendían instintivamente, se sentían conectados incluso a la distancia, se extrañaban constantemente e intercambiaban mensajes y fotos interminables. Su amor era puro y fuerte. Su abuela estaba encantada. Celine es una chica maravillosa, tierna, devota, amorosa y atenta. Serás feliz juntos. Solo termina la universidad primero, le dijo la abuela a James. James pronto asumiría el rol de jefe de la familia y necesitaba ser capaz de proveer para ella. Aunque estar separado durante sus estudios fue difícil, James estuvo de acuerdo con su abuela. A pesar de la distancia, mantuvieron un contacto constante y valoraron mucho los momentos en los que se reunían.
Después de graduarse, James regresó a casa y comenzó a aprender sobre la empresa. Pronto reemplazaría a su tío como director general. Sin embargo, podía sentir lo incómodo que esto hacía a Scott, su tío, quien nunca lo había apreciado. James siempre había deseado tener una buena relación con Scott y su esposa Paola, pero sus esfuerzos fueron en vano. Desde que era niño, ellos lo trataban con frialdad e incluso con desprecio. Una tarde fatídica, James recibió un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Ven al río, bajo el viejo puente, esta noche. Hay una sorpresa esperándote». James sonrió, pensando que se trataba de Celine. Ellos solían organizar sorpresas espontáneas, y últimamente James había estado considerando proponerle matrimonio, queriendo que fuera algo especial. Sin embargo, no fue Celine quien lo recibió bajo el puente al anochecer. Lo que ocurrió después fue algo que James desearía poder olvidar, pero no podía. Scar estaba allí con dos hombres corpulentos de rostros severos. James comprendió de inmediato la situación y supo que estaba indefenso. Scott, con una sonrisa burlona, dijo: «Aquí está mi inútil sobrino. Te he odiado todos estos años». Cuando James preguntó por qué, Scott respondió: «Porque existes. Mis padres preferían a Adam, a pesar de su comportamiento terrible. Yo trabajé tanto para ganarme su amor, pero ellos amaron a ambos hijos de manera diferente. Cuando Adam murió, sabía que sucedería por su estilo de vida. Pero luego apareciste tú, y ellos hicieron de ti su favorito. Tu padre te dejó la empresa, la misma en la que yo invertí tanto. ¿Es eso justo?». James, temiendo por su vida, rogó: «Llévatela, no la quiero. Firmaré todo a tu nombre». Pero Oscar estaba consumido por la avaricia y el odio. «Dirás cualquier cosa ahora. Lo que quiero es que desaparezcas», dijo, mientras se apartaba y dejaba que los hombres lo atacaran. James recibió golpes hasta que perdió el conocimiento. Más tarde, despertó en la orilla del río, mojado y herido, pero vivo. Scott creía que sus hombres habían terminado el trabajo, arrojando lo que pensaban era un cuerpo sin vida al río. Planeaban hacer pasar el incidente como un robo que salió mal. Sin embargo, el cuerpo nunca apareció, y James fue reportado como desaparecido. Scott no estaba preocupado, había presenciado las heridas de su sobrino y pensaba que no había forma de que sobreviviera. Scott pensó que su plan era infalible. Si en 5 años James no aparecía, sería declarado muerto y Scott heredaría todo: el dinero, la casa y, lo más importante, la empresa. Pero sus expectativas se desmoronaron cuando James apareció en la casa justo en el momento en que se leía el testamento de su abuela. La madre de Scott había muerto recientemente de un ataque al corazón, sin perder la esperanza de que su nieto estuviera vivo. En su testamento, había especificado que, si James regresaba, la empresa sería suya, de lo contrario, pasaría a su hijo. Scott estaba seguro de que el regreso de James era imposible. Sin embargo, allí estaba James, en la sala de estar, justo cuando se anunciaba el testamento. Y, al mirar el rostro de su sobrino, supo que James recordaba todo, sabía todo y entendía todo. Más tarde, Scott se enteró de que, durante todo ese tiempo, James no recordaba nada de sí mismo. James llevó una vida casi como un vagabundo. Ahora, luchaba por concentrarse en su informe. Los números se desdibujaban ante sus ojos mientras su mente divagaba. Se cuestionaba su decisión de no denunciar a Scott a la policía. En lugar de eso, había dejado que Scott se marchara con su herencia, bajo la condición de empezar una nueva vida lejos y olvidar todo lo ocurrido, o enfrentarse a una investigación policial y a un posible juicio. Scott había aceptado y se había marchado, pero James se preguntaba si cumpliría con su palabra. Suspiró profundamente. Vivir con el conocimiento de que alguien albergaba un odio tan profundo hacia él era inquietante. Sin embargo, sabía que tenía a muchas personas que lo querían. Aunque no podía devolverle la vida a su abuela, le dolía profundamente que ella muriera sin saber que él estaba a salvo.
Afortunadamente, tenía a Céline, con quien se casaría pronto. Además, estaba decidido a agradecer a todas las personas que habían sido amables con él durante este tiempo. Claire, Remy, Frankie, por supuesto, Ellen. James valoraba profundamente la participación de cada uno en su vida y comprendió lo afortunado que era.